Dios les bendiga. Vamos a leer Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oigan esta frase: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Buena voluntad, agradable y perfecta. Déjenme leerlo de nuevo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Dios, te damos gracias hoy, porque tú nos bendices, nos enseñas, nos muestras tu palabra con el conocimiento que tenemos de que necesitamos entenderte para caminar contigo. Enséñanos un paso más en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está hablando de la voluntad del Señor. Dependiendo de dónde está tu creencia en la soteriología, el estudio de la salvación, vas a entender este pasaje de una manera o de otra un poco diferente, o interpretarlo de una manera un poco diferente, unos con los otros. Pero una cosa que es clara es que el Señor está hablando de su voluntad, la buena, agradable, perfecta, la perfecta voluntad del Señor. La Escritura nos indica 3 tipos, por lo menos, de la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de la que está hablando aquí en Romanos Pablo, la buena voluntad que está en este pasaje también, y la voluntad permisiva que se encuentra en varios pasajes de la Biblia. La perfecta, la buena, la permisiva. Y por cuestiones de tiempo quiero ver nada más la contraposición entre la perfecta voluntad de Dios y la voluntad que tiene que ver con la voluntad permisiva. Los padres van a tener un mejor tiempo, un tiempo más fácil para entender la diferencia entre la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva. Cuando Dios nada más te da permiso, la perfecta es el deseo que Él tiene de lo que Él quiere en tu vida específicamente. La permisiva es cuando tú le estás pidiendo algo porque quieres hacer algo y Él te da permiso. Esas dos cosas no son la misma. Déjeme darles un ejemplo. Balaam, aquel profeta de Moab, un hombre que conocía a Dios, que Dios se apareció en su casa 2 veces. ¿Cuántos de los profetas del Señor nunca lo pudieron ver? Pero en el pasaje donde Balaam aparece, 2 veces Dios visitó su casa. Para mí eso es una señal de que su relación con Dios era fuerte. Dios habla con Balaam y lo reta. Le dice: ¿quiénes son estos hombres que están aquí? Dios ya sabía, pero Balaam le dice: ellos son los que han venido para decirme que vaya y maldiga a tu pueblo. Y el Señor le dice a Balaam: no vayas y no digas. 2 no, no y no. Esa es su voluntad. No vayas y no digas. Balaam se regresa a hablar con los hombres que están delante de él y les dice: Dios me dijo que no vayas y no digas. Hasta ahí debía de haberse acabado eso. Ahí está la perfecta voluntad del Señor. No, acerca de esa situación. Pero Balaam le dice a los que venían, a los que estaban en su casa, que lo querían contratar: pero quédense aquí la noche, voy a preguntarle de nuevo para ver qué más me dice. Esto lo hace 3 veces. En la tercera vez Dios le dice: ve. Eso ya no es la perfecta voluntad de Dios. Ahora es la voluntad permisiva. Te está dejando hacerlo. En el camino se le aparece Dios con la espada desenvainada y lo va a matar.
Es el famoso pasaje acerca de la mula, ¿se acuerdan? La mula que le habló. Dios diciéndole a Balaam y a todos los profetas, mujeres y hombres de Dios que se ponen tercos en su presencia por lo que quieren hacer, que más fácil a veces que una mula escuche un animal tan terco que escuche un profeta como Balaam. El final del pasaje es que Balaam muere en esa batalla. Porque no escuchó la perfecta voluntad de Dios que decía no, sino que siguió empujando hasta que recibió permiso. La voluntad permisiva del Señor no es lo que Dios quiere que hagas, es solamente lo que Dios te permite que hagas. Me preguntaron eso una vez en África, porque hay muchos lugares en África donde la gente practica poligamía. Aún los cristianos tienen 5, 6, 7 esposas. Estaba predicando en un lugar y el pastor me presentó a su esposa. Le presento a mi esposa y la saludé. Dios le bendiga, hermana. Como 5 minutos después me presentó a otra y me dijo, te presento a mi esposa. Y se me cruzaron los cables, comenzó a pensar, ok, esta no es la misma, pero bueno, tal vez me confundí. Dios le bendiga. Cuando me presentó a la tercera me espanté y le dije, espérate, esta no es la misma. Y le dio risa, me dijo, mira, ¿ves esa sección que está ahí? Tenía 7 esposas y 42 hijos. El que estaba traduciendo para mí era el pastor de la iglesia. La excusa que ellos me daban es, David tuvo muchas, Salomón tuvo muchas, Dios. Pero no pueden demostrarme en la Biblia que esa era la voluntad de Dios. No, la perfecta voluntad de Dios, no. Dios creó a Adán y a Eva, punto. Fue Lamec del linaje de Caín el primero que practicó la poligamía que leemos en la Biblia, que tenía 2 mujeres. Y de ahí en adelante muchos de los hombres comenzaron a vivir de esa manera, pero nunca hay un pasaje que respalde que eso era lo que Dios quería. Dios usó la situación y usó lo que los hombres estaban haciendo para encauzarlos, pero esa nunca fue su perfecta voluntad. Hay que hacer una diferencia entre aquello que está en su corazón, que es lo que Él quiere, su voluntad perfecta, y aquello que Él te permite hacer. El problema es que algo que Él te permite hacer corre el peligro de que estás saliendo a ti y estás en un lugar donde Dios te está diciendo, no te conviene hacer eso, no es lo que quiero que hagas. Le dije que los padres lo iban a entender más fácil. Es más, lo pueden entender de esta manera. Es como cuando un hijo viene y te está molestando, quiere ir a esa fiesta y tú le dices, no es bueno, es peligroso, no quiero que vaya. O una jovencita, no es un lugar para una joven cristiana. Y le comienza a decir que no. Y comienza a dar excusas por meses, a estarte diciendo, mira, voy a ir con mi amiga, no va a haber problema, el temprano me voy a ir, no voy a tocar el alcohol, y comienza el pleito, tal vez te canse tanto que le dices, ok, vete entonces. Y de repente ella puede, cuando le pregunten, hey, ¿qué pasó? ¿Te dejaron ir? Y ella va a decir, sí, mi mamá me dejó ir, mi papá me dejó ir, me dio permiso. Eso no es lo mismo que cuando tú te sientas con esa misma joven y le dices, quiero que vayas conmigo a la iglesia hoy. Eso no es lo mismo. Esa es la diferencia entre la perfecta voluntad de Dios y la permisiva voluntad de Dios. Balaam se metió en la permisiva y terminó muerto. Dios quiso detenerlo de todo tipo de maneras, incluyendo el ángel de Jehová con una espada desenvainada y una mula que le habló, y de todas maneras escuchó, yo quiero ir, y fue muerto. Como el niño que ve el fuego y está mesmerizado y quiere tocarlo, y el padre que no lo deja que lo toque. O como el niño quiere meter su dedo donde está la electricidad y tú le estás diciendo no, y de repente comienza a hacerlo y pone su dedo ahí y se choca. Me da risa cómo hacen los niños cuando algo les pasa después de 5 veces que le has dicho que no lo haga, o un joven, y cuando algo les pasa comienzan a culpar al padre. Fuiste tú. ¿Cómo es posible si yo te dije tantas veces? Eso no es bueno que lo hagas. La voluntad permisiva, la voluntad perfecta del Señor no son la misma cosa. La mayoría de la iglesia quiere vivir en la voluntad permisiva del Señor. Déjeme darles otro ejemplo.
La Biblia dice que se acercó a Israel en el día de los jueces. Samuel estaba vivo. Israel le dijo a Samuel, queremos un rey. Queremos un rey como todas las naciones alrededor de nosotros. Tú ya estás viejo, Samuel, y tus hijos no son buenos. Queremos un rey. Y el corazón de Samuel le fue de pesadumbre terrible. Sintió el rechazo del pueblo. Y mientras estaba pesadumbrado, habló Dios con él. Y le dijo, Samuel, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí porque yo soy su rey. Y ahora están diciendo que quieren un rey humano, quieren otro rey. Dios le está diciendo, me han golpeado a mí porque han rechazado al rey de reyes y quieren un rey de carne, porque así lo vieron en las naciones alrededor. No te preocupes, Samuel, el rechazo es para mí, pero sí les voy a dar su rey. Y les dio a Saúl. Permisiva. Porque lo pidieron y lo pidieron y lo pidieron. Es más, Samuel les dijo, no caminen, no lo hagan, no ofendan a Dios de esta manera. Nosotros queremos rey, nosotros queremos rey, nosotros queremos rey. Y el Señor dijo, ok. Y esto es lo que dijo, pero sepan esto, dijo Samuel. Ese rey que ustedes van a escoger va a agarrar de los mejores de sus hijas para su harén. Va a agarrar de los mejores de sus hijos para su ejército, va a agarrar lo mejor de sus tierras para su propia herencia, va a hacer lo que él tiene que hacer y no van a tener el toque del Señor. Y ellos dijeron, de todas maneras lo queremos, empujando, quiero, dame permiso. Ok, hazlo. El rey Saúl es coronado. 2 años estuvo, más o menos como 2 años, bendecido con la unción de Jehová, ganando victorias, y todo Israel estaba sonriente porque habían triunfado. 2 años después, el hombre se voltea y por 38 años es un hombre endemoniado, celoso, matón y terrible. A su propio hijo quiso matar 2 veces. Quiso matar a David, el escogido de Jehová. Un rey terrible. Porque la voluntad permisiva del Señor es cuando Dios te deja hacer lo que quieres hacer. Pero Dios dice, es mi perfecta voluntad lo que debes de buscar, no mi permiso, porque en mi permiso el problema es que aunque yo te estoy dando permiso, tú estás haciendo lo que tú quieres hacer. La voluntad permisiva del Señor. Alguien conoce a una joven y se enamora totalmente. Y viene delante de Dios y le dice, me quiero casar con esta muchacha que se llama Petronila. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? No es ella. Pero tu corazón comienza a empujar, te metes en un ayuno, en una oración, quieres cambiarle su mentalidad al Señor. Y luego dices, Señor, permíteme, yo quiero a la Petronila. Y Dios dice, dale. 2, 3 años después estás en un llanto porque la Petronila no se porta bien contigo o porque hay un problema entre los dos. El plan perfecto del Señor es lo que debes de buscar y es Dios el que sabe lo que quiere hacer con tu vida. Pero como un buen padre, cuando lo empujas, a veces te dice, hazlo. Como a Balaam, pero en Balaam encontró la muerte. O como Saúl, siendo dado como rey a Israel. El rey que Dios usó en gran manera, aunque tenía sus errores, fue David. Debía de haber habido un tiempo cuando el Señor levantaba al pueblo para hacer una grandeza en medio del pueblo con David. Pero fue Saúl el que ellos pidieron, un rey fuera de tiempo, un rey de ofensa y rechazo para con Dios, y Dios se los dio. Pero lo que trajo fue a un hombre endemoniado siendo el que guiaba a Israel. La voluntad permisiva del Señor es solamente decirte, ok, haz lo que quieres hacer. Por lo menos estás preguntando, eso es mejor. Por lo menos tienes permiso, mejor que si lo hayas hecho tú a la loca. Pero el problema es que el plan es tuyo, Él nada más te está dejando hacerlo. ¿Quieres encontrar a los hombres de gran victoria? ¿Quieres encontrar a los jóvenes, a las mujeres que están haciendo grandes proezas del Señor? No andan buscando el permiso del Señor. Alguien me dice, hermano,
¿Qué tan largo puedo tener el pelo? Que si me puedo poner una cosa aquí en la nariz, que si puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y yo estoy oyendo lo que me están diciendo y digo, gloria a Dios que están preguntando. Pero me preocupa la pregunta por esto, porque me estás diciendo si Dios te va a dar permiso. No estoy oyendo si esa es la buena, perfecta voluntad del Señor. No. Lo que estoy oyendo es, ¿qué tanto puedo hacer sin ofender a Dios? ¿Qué tan cerca de la línea entre el mundo y el cristianismo puedo estar sin salirme del cristianismo? Eso es permiso. Eso no es la voluntad de Dios. El buen cristiano, escúchame joven, el buen cristiano no anda buscando dónde está la línea de demarcación entre lo bueno y lo malo, entre Dios y el diablo, entre la tierra prometida y lo que está afuera. No busca esa línea para ver qué tan cerca puede estar. No, él busca la perfecta voluntad de Dios, el corazón del Señor, y se acerca al corazón del Señor. De tal manera que si se tambalea y se cae en la buena voluntad del Señor, de la perfecta a la buena. No allá tan cerca del mundo que cuando se tambalea, lo que termina es en el mundo, en una relación ilícita, en las drogas, en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Totalmente atrapado por algo porque has decidido vivir en la voluntad permisiva del Señor. Como Balaam tienes tu propia idea y estás esperando que Dios apruebe lo que tú estás haciendo o te permita hacerlo. No le preguntes a Dios si me das permiso de ponerme esto o ponerme aquello o hacer esto o hacer aquello. Pregúntale, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Oigan el llanto de Cristo a los 33 años. La cruz está ya siendo preparada para él. Está sudando sangre porque está luchando consigo mismo. Le dice al Padre, pasa de mí esta copa. Y la siguiente declaración es, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Al comienzo lo que él está diciendo es, no quiero esto. No era la cruz lo que le daba miedo, no era el sacrificio de haber sido golpeado, no. Era el peso del pecado en un Dios tan santo como Cristo. El pecado de todo el mundo va a ser puesto sobre sus espaldas. Y dice él, pasa de mí esta copa. Eso es lo que yo quiero. La voluntad permisiva hubiera dicho, dame permiso de no ir a la cruz. No quiero ir a la cruz, no quiero ir a la cruz. Dame permiso de no ir a la cruz. No dijo eso, lo que dijo es, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Ese es el llanto. No es malo que le expongas a Dios lo que quieres. No es malo que le digas a Dios lo que deseas. No es malo, es más, lo recomiendo siempre que te arrodilles y le digas, Señor, esto es lo que yo estoy pensando. Pero en algún momento debes de dejar, no de buscar la voluntad permisiva, ni siquiera la buena voluntad. Tienes que buscar la voluntad perfecta del Señor. Los grandes cristianos que conozco no andan buscando permisos, andan buscando la perfecta voluntad del Señor. En todo lo que hacen están buscando la perfecta voluntad del Señor. Y se vive de esa manera, de tal manera, que en Romanos dice, eso es lo que Dios bendice. Eso es lo que Dios respalda. Eso es lo que Dios financia. Eso es lo que Dios unge. Los que andan en su perfecta voluntad y andan buscando su perfecta voluntad. Los matrimonios bendecidos, jóvenes que no se han casado, son aquellos que están buscando la perfecta voluntad de Dios, aunque se les haga difícil. Ministros que están buscando, cuando Dios te dice, te voy a mandar a aquel monte o a aquella ciudad, a esta iglesia o a aquella iglesia, está hablando de su perfecta voluntad. Que Dios te rete, hermano, a que encuentres su perfecta voluntad, no lo que te permite hacer. O alguien me dice, mira, si yo hago esto en mi cuerpo y pongo esto y hago esto, aquello, no me voy a ir al infierno. Estoy diciendo, no estoy hablando de tu salvación. Estoy hablando de que no seas un cristiano débil, que está atrapado por sus propios deseos y que hace que Dios lo ande persiguiendo en vez de él seguir al Señor y estar en su perfecta voluntad. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude a todos a buscar su perfecta voluntad. Dios les bendiga.